Bueno. ¿Cómo andan, chicos y chicas? ¿Cómo anduvo la semana? Bien, cargada. ¿Bien? ¿Los parciales? Aprobado. ¿Aprobado? Genial. Estoy igual aprobada. Bien. ¿Alguno ha hecho parciales fuera de pandemia como para comparar? Porque los otros compañeros no. Habían hecho CBC todo en pandemia. ¿Ustedes? Sí, profe. ¿Y estos son más fáciles o más complicados que el presencial? Diferente, porque al ser domiciliario y te dan una semana, como que es medio contradictorio, porque tenés una semana en que te vas relajando, pero al mismo tiempo a veces son como sencillos, pero tenés esa duda de qué tan sencillos son. Yo tuve que hacer uno de semiótica que también eran las consignas medias como sencillas, pero al mismo tiempo como que te da mucho lugar para contestar un montón de cosas y no estás del todo seguro. Entonces creo que son como diferentes. Claro. Muchas veces la consigna en sí, y esto es todo un problema de la docencia, ¿no? No somos lo suficientemente claros en poner la consigna lo que pretendemos del estudiante, y entonces se te complica porque tenés cosas que sí pueden ir, cosas que no pueden ir, hasta dónde redactás, hasta dónde no, bueno, todo un tema ese. También para los trabajos escritos, para las monografías y todo eso, hay muchas cosas sobreentendidas. Nosotros que estamos en el tema de la escritura, y que tenemos que ver todos los días, y bueno, acá Denis dice, ¿no? Las preguntas rebuscadas, ¿no? Sí, es toda una cuestión, ¿no? Y ahí uno también se da cuenta de la importancia de escribir bien, escribir claramente, de la expresividad, ¿no? Porque después también el criterio de evaluación, ¿no? Y muchas veces no se explicitan los criterios de evaluación, y entonces un profe, dependés un poco del estilo del profe, ¿no? Que es muy detallista, o es otro que prefiere más lo sintético, ¿no? Por eso también yo siempre les aconsejo, digamos, a ustedes, que traten de averiguar lo más posible cómo evalúa el profesor o la profesora. Preguntarle, aunque sea oralmente, bueno, ¿qué le importa más en los parciales? ¿Cómo va a corregir? ¿Qué temas tenemos que tener en cuenta? No del contenido en sí, sino de cómo expresarlos, ¿no? Tenemos que ser detallados, tenemos que ser sintéticos, es más un ida y vuelta concreto, o es más desarrollar toda una idea, ¿no? Dar ejemplos, hay profes que quieren con ejemplos, otros que no, que prefieren solo el concepto. Las definiciones, tenés que ser muy específico, tenés que decirlo con tus palabras, ¿no? Bueno, y eso forma parte después del oficio de alumno que uno va desarrollando, y que, bueno, llegás al final de la carrera y más o menos tenés una idea lo ves al profesor y ya más o menos te das cuenta cómo va a ir, por dónde va a evaluar, ¿no? De qué manera va a evaluar. Bueno, hablando de eso, nosotros también vamos a ir, un poco como en la otra comisión, después le voy a ir pidiendo que elijan un texto, ¿sí? De todos los que venimos escribiendo. Por ahí, si pueden ser de los narrativos, mejor, ¿no? Para subir al Drive. Al Drive que yo les habilité al principio, que es un Word, ¿sí? Porque en el Drive pusimos un Excel, que es el de la lista de ustedes con todos los datos, y el Word, que es para ir trabajando textos específicos, ¿no? Y trabajando aspectos
de la revisión, de la normativa, de la ortografía, la puntuación, acentos, tiempos verbales, todo lo que hace al armado de la redacción y la corrección de la redacción, que no es lo fundamental, es importante tenerlo bien, ¿sí? Si hay alguien que tiene dificultades en algún aspecto, bueno, la idea es que durante todo este año las resuelvan, ¿sí? Cosas que se pueden resolver. Ustedes, por lo que vengo leyendo, escriben bien, no tienen problemas de redacción así importantes, ¿no? Si alguien tiene un problema de cómo, digamos, redactar una frase para que se entienda, bueno, ahí ya tiene un problema importante. Y eso cuesta más resolver, porque tenés que remar, ¿no? Y recuperar un montón de cosas, ¿no? Pero ustedes en general tienen una redacción fluida, ¿sí? Y hay algunas cositas, a veces tiempos verbales, a veces el uso de la coma, a veces tildes es común que a uno se le pasen, ¿no? Como que uno también confía, con esto de la tecnología, confía en el Word y en el corrector del Word, ¿no? Es lógico, porque es parte de la tecnología, ¿no? Uno lo va... Es como la calculadora, ¿no? La gente que aprendió a calcular y hacer las operaciones con la calculadora o sin la calculadora, ¿no? Entonces, bueno, depende mucho de eso, de la tecnología. Pero bueno, vamos a hacer un repaso de algunas de las reglas, ¿no? Y vamos a ir indicando, ¿no? La idea es que elijan un texto y lo suban. Y después yo voy a empezar a corregir algunas cosas, marcar algunas cosas, como para que después ustedes sigan corrigiendo el propio texto, no resolverlo todo, ni todos los aspectos, sino como ir corrigiendo algunas cosas, y también ayudarle al compañero, porque a veces yo soy bueno en puntuación, se me van los acentos, pero en puntuación soy muy bueno, entonces por ahí reconozco problemas que alguien que no tiene problemas en puntuación, le puedo ayudar, le puedo indicar, bueno, acá coma en enumeraciones, coma, no, nunca la coma entre sujeto y verbo, ¿no? Cuestiones que uno además reconoce más fácilmente en los textos de los demás. En los textos propios es más difícil encontrar los problemas. Uno está con el tema metido en la cabeza y bueno, hasta que lo empezás a ver, te lleva un tiempo. Bueno, entonces una de las cosas para la que viene, después se los anoto en el blog, va a ser elegir y subir un texto al Drive, ¿sí? Fíjense, si no pueden entrar en el Drive, me va a llegar a mí el pedido de autorización, que no lo hice todavía, para que suban el texto. Profe, ¿puedo dar una recomendación? Dime, todas las... O sea, no sé si la siguen, hay una página en Instagram que se llama La Correctora y que nada, no sé, yo que escribo bastante mal, me sirve para un montón de cosas que son cosas re sencillas. Sí. Y nada, eso, es re útil por si la quieren seguir. Por ahí pasalo el dato, si lo tenés, después pasalo por acá, y si no, ponelo en el blog, en alguno de los comentarios. Por ahí comentarios a la próxima consigna. Sí, si no, ahora paso el link del Instagram al grupo de WhatsApp. Eso, dale, en el grupo va a estar Muy fácil. Dale, sí, totalmente. Bueno, teníamos varias cosas, varias consignas. Déjenme ver acá. Blog. Sigue estando lento todo esto. Un minutito. Bueno, teníamos el cuento, el cuento que a algunos todavía les faltaba escribir a partir de la anécdota de Chekhov, y teníamos el cuento nuevo, que no estuve viendo, a ver si alguno lo pudo hacer, la consigna nueva.
No, yo tengo como la idea, pero es una idea muy ¿Palabra? cliché. ¿Cómo? Entonces no quería como que tengo la idea, pero es como muy cliché, entonces no quería, no sé, A no lo ver, hice todavía. ¿querés darla? ¿Querés compartirla y vemos si... Sí, o sea, se me ocurrió como ¿Qué idea tenés? un viaje de, no sé, una arqueóloga o alguien que hace una investigación y va descifrando cosas a través de algo que tiene un jeroglífico, se me ocurrió un libro, lo más común, y como que en el viaje se van encontrando con todos esos personajes que planteaste. Pero bueno, no sé. Me encantó la idea. Sí, digamos, cliché en el sentido de que hay muchas historias de viaje, pero como decía Piglia en un lado, después le voy a pasar el texto. Si uno va a la narración, y esto está tomado de Benjamin, famoso Walter Benjamin, ¿no? Que tiene un texto muy lindo sobre el narrador, y que habla de dos tipos de narradores, el viajero y el investigador, el que se queda, digamos, en la tribu, ¿no? Que es como que habla de la tribu, ¿no? Y de los comienzos de los relatos, ¿no? Y está el que sale a viajar, a cazar, a investigar, a explorar el territorio, ¿no? Y vuelve, ¿no? Y cuenta que cazaron a los bisontes, que encontraron nuevas tierras con otras tribus, que se pelearon, ¿no? Etcétera, etcétera. El viajero. Ese es un tipo de narración, la narración de viaje, muy fructífera, y que uno ve distintos géneros y los puedes encaminar y meter ahí, ¿no? El viaje exterior y el viaje interior. Y después el que se queda dentro de la tribu, el chamán, el mago, el hechicero, ¿no? El druida, el que cuenta la historia de la tradición oral, de la tribu, de cómo fueron los orígenes, ¿no? De los personajes más famosos, ¿no? El que cuenta como la interna, ¿no? Que investiga también, ¿no? Es como que investiga ¿no? Que ve el libro, la tribu sería que recuerda, ¿no? Que recuerda los relatos orales, ¿no? También esta diferencia, ¿no? Entre el relato oral y el escrito. Y es como más el relato del investigador, ¿no? Que lo podemos nosotros colocar en la etapa más contemporánea, moderna, con el policial, ¿no? El policial, ¿sí? La investigación de resolver un misterio, un crimen, un robo, ¿no? Son como dos grandes estructuras, ¿sí? Y por eso son productivas, porque uno siempre le puede encontrar la variación, ¿no? Ahí el tema es, ¿qué es lo que contás? ¿Cómo configurás al personaje que es el arqueólogo o la arqueóloga, ¿no? Cómo encuentra el libro, cómo encuentra el jeroglífico, cómo empieza a descifrar, ¿no? Las cosas, quién va apareciendo de esos personajes, ¿no? El perro negro, el enano, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es una consigna que en general tiende al misterio, por los personajes, ¿no? Tiende al misterio, a veces tiende al crimen, a veces tiende a algo raro, ¿no? El tema del jeroglífico, ya los mete en una historia medio de descubrimiento. A veces pueden ser objetos laterales y uno meterlo en una historia de otro tipo, ¿no? Pueden ser más como del ambiente, ¿no? Eso ustedes lo van a definir. ¿Qué objeto es fundamental? O si los objetos son más bien incidentales en la historia. Puede ser una historia de amor, una historia romántica, en la que esos sean, bueno, objetos que es un regalo, sí, algo que encontraron, algo que está en la casa de alguien. Bueno, entonces, teníamos eso, teníamos los protocolos. ¿Pudieron escribir algo del protocolo? De cómo voy escribiendo un texto, cómo voy armando la cocina de un texto. Yo escribí, o sea, ayer, porque tengo la idea del cuento, pero no lo he escrito. Entonces, mientras se me iba ocurriendo el cuento, lo escribí como no lo he subido al blog, pero puse lo que iba haciendo como protocolo. Ah, qué bueno.
Bien, bien, bien. Eso me gusta, porque vas, vas como contando también las ideas. Eso lo ayuda a uno a planificar el texto. ¿Sí? Ese es un buen recurso para ir como asentando las ideas. A veces después las desarrollás y otras van quedando de lado. Pero bueno, está bueno, está bueno. Después lo vamos a leer. Bueno, ¿qué más teníamos pendiente? La lectura. ¿Pudieron leer los cuentos? Los de Borges y el de Cortázar. ¿Sí? Las cartas, eso sí, ¿no? Eso sí, están enganchados. Eso veo que las siguen. Yo me estoy intentando poner al día. Pasa es que son muchas cosas, entonces estoy en orden haciendo y bueno. Mismo ahora estoy terminando de leer el segundo texto. Bien, bien. Bueno, vamos por ahí para la semana que viene, no agregar mucho, sino más bien decir, bueno, nos ponemos al día con todo, subimos el texto, por ahí hay alguna consignita más para los que están más al día, para que sigan escribiendo, y tratamos de irnos poniendo al día todos. ¿Alguien pudo leer lo de teóricos de temporalidad? Yo pude leer uno de los dos textos nada más, pero todavía no hice el cuadro. Bien. ¿Alguien más? Yo leí los dos y no, o sea, le entendí más a Sarchione, no me acuerdo cómo era, que a Bernino. No sé, como que leí primero el de Bernino y después el otro y ahí como que se me aclararon las ideas. A veces toman de conceptos algunos de Genet, otros de otros autores, ¿no? Y también algunos conceptos de esta Miekeval. Bueno, no es un tema fácil, ¿no? El de la temporalidad, sobre todo porque vieron que tiene muchas definiciones, ¿no? Específicas de la analepsis interna, externa. Mucha ¿no? clasificación. Mucha clasificación. Yo, como les decía, todo eso es útil, sobre todo para la lectura y el análisis de los textos. Cuando nosotros escribimos, y esto es como para repasarlo y tenerlo en cuenta siempre, desde lo que es más la ideología o la postura desde donde nos colocamos para escribir nosotros en taller, ¿no? Todas estas son herramientas de análisis que sirven tenerlas en cuenta, aprenderlas, pero no es algo que nosotros utilicemos de una en la escritura. Yo nunca me planteé, cuando escribí ningún texto, voy a hacer una analepsis interna en la historia, en tal lugar. Yo agarré un personaje, un comienzo, un determinado argumento, una idea, a veces una imagen, y arranqué con eso. Y después dije, bueno, acá está bueno contar algo de lo que viene, o anticiparme a algo, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Las películas de Tarantino, ¿no? Que va mezclando, va yendo hacia atrás y cuenta algo del personaje, ¿no? De la historia del personaje, que es importante saberlo, o te anticipa un hecho y después te lo corta y te sigue con otra cosa, y después al final volvés a la escena del robo, del bar, ¿no? De la confitería, ¿no? Y entendés por qué arrancó así, ¿no? Pero uno como que cuando escribe lo hace más naturalmente. Las ideas te van surgiendo y los procedimientos te van surgiendo en función de la idea narrativa que vos vas creando, ¿no? Que a veces la tenés más clara y a veces es como una especie de bruma, ¿no? Borges tenía una imagen muy linda, ¿no? Cuando él hablaba de los cuentos, él escribió básicamente relatos y cuentos narrativos, él nunca escribió novela, ¿no?
y esto Piglia lo dice en algún lado, que lo vamos a leer después, las nuevas tesis sobre el cuento, ahí creo que lo explicita. Borges está más relacionado con la narración oral, ¿no? Tiene mucho de narración oral y por eso escribe cuentos. Los cuentos están muy vinculados con el tipo de narración que uno hace oralmente y que es la tradicional, ¿no? La leyenda, la historia de vida, etcétera, etcétera, ¿no? La anécdota, el chiste, ¿no? Todas narraciones orales. Bueno, y Borges decía, yo cuando arranco para escribir un cuento, tengo el comienzo y tengo el final. Sé dónde comienza y sé dónde termina, pero no tengo idea qué es lo que pasa en el medio, ¿no? Eso es todo como una especie de bruma, como una especie de misterio, ¿sí? Que yo tengo que averiguar, poniéndome a escribir, ¿no? Entonces el trabajo de escritura es saber cómo uno ese comienzo con ese final, ¿no? Bueno, muchas veces ocurre esto, ¿no? Que uno no tiene claro cómo es que va hacia adelante, ¿no? A veces solo tenemos claro dónde arrancamos, a veces ni siquiera eso, a veces tenemos una idea de un personaje, a veces tenemos una idea de una escena que va a ser el final del cuento, ¿no? A veces tenemos una frase, a veces tenemos el título, ¿sí? Y todo lo demás es averiguarlo a medida que uno lo va escribiendo y lo va pensando. A medida que lo vas escribiendo te vas maquinando, como las cartas, ¿no? Ustedes arrancaron con una idea, con una premisa. Tengo que convencer a tal personaje de encontrarme en algún lugar, ¿no? De ofrecerle un proyecto, ¿no? Económico, un comercial, un negocio, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vas a convencer? ¿Y qué es lo que vas a tomar después cuando él te dice que no, que tal cosa, que ando en otra, que no quiero, que tengo miedo, que no soy bueno para esto? ¿Y cómo haces para convencer? Todo eso lo vas a ir desarrollando a medida que vas entrando en esa historia y en ese mundo, ¿no? Una de las cosas que uno empieza a ver, y que empezamos a ver, es que uno cuando escribe narraciones, crea mundos, ¿sí? Con sus propias reglas. El mundo ese que estamos creando, ficcional, ¿no? Tiene sus reglas y nosotros las tenemos que ir creando y aprendiendo a usar al mismo tiempo, ¿no? Y después vamos viendo cómo usamos también los procedimientos narrativos, ¿no? El diálogo, las descripciones, ¿no? La focalización en un personaje, el uso del tiempo, cómo vamos haciendo variedades, ¿no? Como para hacerlo más entretenido, el ocultar la información, guardarse información, no tirarla toda de una, ¿no? Todos esos son técnicas que uno va desarrollando, ¿no? Y todo lo teórico nos sirve para ir mejorando nuestra manera de leerlo, ¿no? Porque después vamos a reconocer más fácilmente cuando hay esto, una analepsis, ¿no? O una prolepsis, cuando vamos para atrás o vamos para adelante, y quién es el que está, en dónde está la información, ¿no? La tiene un personaje externo, la tiene el narrador y el personaje no sabe de ese dato. Bueno, todo eso nos sirve, ¿no? Como para la lectura, ¿no? El momento de la creación es más misterioso, la verdad que hay que decirlo. No hay reglas, por eso también es tan interesante y tan divertido escribir o hacer cualquier cosa, ¿no? Creativa, ¿no? Porque finalmente uno puede, es como la idea esa de los griegos, convoca la musa, ¿no? Pero la musa aparece a veces, ¿no? Y uno va probando distintas cosas, ¿no? Y a veces estás más inspirado y, ¿no? Te llega la escritura en forma más creativa, asociás ideas más creativamente, y otras veces simplemente insistir, ¿no? Volver a escribir un párrafo, volver a escribir una escena, ¿no? Encontrarle otra variante, ¿no? Por eso las técnicas de las consignas sirven para eso, para despertarles, bueno, posibilidades, ¿no?
esto, una restricción. Tengo que incluir en un relato al enano, al perro negro, al cuchillo, o al no me acuerdo qué, algo afilado, ¿no? Bueno, ¿cómo los hago protagonistas? ¿Cómo los meto? ¿No? ¿Quién primero? ¿Sí? Al jeroglífico, ¿no? Bueno, vamos a leer un fragmentito. ¿Alguien tiene algo? ¿Alguien eligió algo para leer? ¿O quiere leer algo? ¿Puedo dar otra recomendación? Dale. No, porque justo con lo que estabas diciendo, el fin de semana vi una serie que se llama El Inocente, una serie nueva que está muy buena y se relaciona con todo esto de la temporalidad. Es más, el final de la serie es un flashback que deja como final abierto, pero que también cierra otros temas tratados. No sé, está muy buena y tiene muchas elipsis o muchos saltos, como tiene un giro, pero fantástico el guión. Es del mismo director que Contratiempo, no sé si la vieron, que también es media así, y nada, me sorprendió. No vi la película, pero vi eso. Bien, El Inocente. Si te gustó Contratiempo, también está El Bar, que es más o menos así. O sea, no igual, pero con ese estilo de que se dice, no se dice, se oculta, no se oculta, no sabes bien lo que va a pasar y todo eso. Sí, solo que El Bar capaz es medio embole. O sea, esta serie posta yo hacía mucho no me enganchaba con una serie. Es como que necesitas siempre más. O sea, claro, el tema la ves de una. es que tenés las expectativas allá arriba con otra película. Pero sí, y después hay otra también, que no me acuerdo cómo se llama, que es de un padre que enloquece porque la nena se cae al vacío y no sé si se muere, él piensa que no se muere, y después se termina robando del hospital un cuerpo que piensa que era la nena y no, era otra persona. Hay un montón de películas así que me parecen súper interesantes. Fractura se llama esa, está buena. Sí, esa también está buena, pero bueno, El Inocente posta está muy bien hecha, como en todo sentido. Es impresionante y hasta investigué todo cómo el director ayudaba a los actores para crear esos personajes y póngale, les hacía una playlist a cada personaje y en las escenas le ponía esa playlist como para inspirarlos y Mirá no qué sé, bueno. es fantástico. Me encantó. Bueno, podemos abrir una sección recomendaciones. Si quieren la ponemos en el WhatsApp. Recomendación con una breve sinopsis de por qué, ¿no? Por qué tiene intriga, por los personajes, por la forma de ayudarlos a los actores, ¿no? Del director. Recién estaba viendo el otro día, estaban pasando creo que en HBO, en cable, una película de los 70, bastante famosa, Todos los hombres del presidente, por ahí la vieron, es Robert Redford y Dustin Hoffman, como dos periodistas que se meten en el caso Watergate. No sé si lo tienen de referencia, qué pasó en Watergate. ¿Saben la historia del Watergate? Fundamental, véanla, ya, y entérense qué pasó en Watergate, ustedes que son comunicadores y comunicadoras, fundamental. En la historia de Estados Unidos, la presidencia de Nixon, bueno, hay un evento que termina, les cuento el final, termina renunciando Nixon. Eso fue lo que pasó en Watergate. Termina renunciando Nixon y queda a cargo el vicepresidente Gerald Ford. En los 70, años convulsionados, como todos, pero lo bueno de esta película, que está basada en un libro de esos dos periodistas, que se metieron en el caso e investigaron, y realmente lograron llegar al fondo del asunto, ¿no? Bueno, es un caso en el que los medios de prensa realmente
tienen una importancia vital para la sociedad, ¿no? En este caso, la sociedad norteamericana y la democracia norteamericana, ¿no? Vean la película, vean la película. Junto con la película, en el mismo canal, estaban dando un documental sobre el director de ese diario donde trabajaban, el New York Times, no, el New York Post, no el New York Times, el New York Post, el Post, que era muy famoso, Ben Bradley, también un editor muy famoso, que también es muy lindo el documental, porque te muestra un poco lo que era el periodismo en esa época, ¿no? Todo lo que son programas así sobre periodistas está bueno porque ficcionalizan cosas que tienen que ver con el modo, ¿no? de trabajar el periodismo, la importancia de la prensa y demás. Bueno, abrimos la sección, agreguen las películas y las series y lo que quieran en WhatsApp. Bueno, les voy a leer, así como para arrancar, un fragmento de un artículo, un ensayo, podríamos decir, notas sobre la escritura, la llama, El sueño que florece, de una escritora norteamericana, Carson McCullers. Carson McCullers, a ver si tenemos acá en pantalla, déjenme ver si aparece la imagen. Ahí. Carson McCullers, El mudo y otros textos. Es una imagen muy linda de una escritora con una cámara, con una máquina de escribir. Otro detalle que me impresionó y me mostró lo viejo que soy de la película que les cuento, te muestran cómo eran las redacciones, ¿no? Las redacciones de los diarios. Todo con máquina de escribir, por supuesto. Yo aprendí a escribir con máquina de escribir. Y yo en la facultad, mis trabajos lo hacía en la sala de máquinas, ¿no? Teníamos una sala de máquinas de escribir. Bueno, y hacíamos todo con eso. Teníamos que armar una revista, una publicación, y la armábamos recortando y pegando cosas con la máquina de escribir. Bueno, han pasado muchos años. ¿Alguno de ustedes escribió en máquina de escribir? ¿Conoció? ¿Tiene No, pero, o sea, escribir como tomarme el trabajo de escribir, no, pero cuando era chiquita había una en mi casa y tecleaba a lo loco. Pero creo que en ese momento ni siquiera sabía escribir hola. Claro. No, yo sí escribía. Tipo, mi abuela me enseñaba a escribir en la máquina de escribir de mi tía abuela. Ah, mirá vos. O sea, escribía cosas muy sencillas porque Sí, tenía, sí, no, pero es que tecleabas y escribías algo. Sí. Pasaba el rollito de la máquina. No, tremendo. Bueno, El sueño que florece. Son fragmentos, voy a leer 2 o 3. En cierta ocasión, cuando tenía unos 4 años, pasé con mi niñera por delante de un colegio de monjas. Por una vez las puertas estaban abiertas. Dentro vi a niños que comían helados de cucurucho, que jugaban en columpios de hierro, y los contemplé, fascinada. Quise entrar, pero mi niñera me dijo que no podía porque no era católica. Al día siguiente las puertas estaban cerradas, y año tras año yo no dejaba de pensar en lo que sucedía detrás de aquella verja, en aquella fiesta maravillosa de la que estaba excluida. Quería saltar la valla, pero era demasiado pequeña. En una ocasión golpeé el muro, sabiendo todo el tiempo que se celebraba una fiesta maravillosa, pero que no me estaba permitido entrar. El aislamiento espiritual es la base de la mayoría de mis temas. Mi primer libro se ocupaba de ello, casi en su totalidad, y también los que han venido después, de una manera u otra. El amor, y en especial el amor por una persona que es incapaz de corresponder o de recibirlo, está en el núcleo de mi selección de figuras grotescas, objeto de mis obras. Personas cuyas deficiencias físicas son un símbolo de su incapacidad espiritual para amar o recibir amor, de su aislamiento espiritual. El primer libro que publica, que escribe, tiene el título El corazón es un cazador solitario. Es una novela así coral, con muchos personajes y contado desde distintos puntos de vista de cada personaje, ¿no?
y en el centro hay un personaje que es sordo. ¿Sí? En realidad son dos amigos que son sordos, sordomudos, y uno de ellos es como el centro, y todos le hablan, es muy linda la novela, porque todos le hablan a ese personaje, ¿no? Y todos creen que entiende distintas cosas, y que los entiende. Es muy lindo, es un libro que muy recomendable, una novela, el corazón es un cazador solitario. Bueno, leo un par más. Para entender una obra, fíjense cómo, perdón, ¿no? Fíjense cómo ella va reflexionando, esto es muchos años después de que ella empezó a escribir, ¿no? Es como una visión, ¿no? Que tiene que ver con esto que hacemos del protocolo, ¿no? De ver qué es lo que pasa en la escritura nuestra, ¿no? Tratar de entender por dónde van las ideas, ¿no? Y ella encontró un tema, ¿no? Una problemática, el aislamiento espiritual, ¿no? Y que los temas son cosas que uno va llevando en la escritura y que van apareciendo y que después de un tiempo uno dice, ah, bueno, esto tiene que ver con esto, con lo otro, ¿no? Para entender una obra es importante que el artista esté emocionalmente en su centro mismo, que vea, que conozca, que experimente las cosas sobre las que está escribiendo. Años antes de que hiciera Harold Clurman, el director Dios lo bendiga, de Frankie y la boda, que es una novela suya, creo que ya había dirigido yo hasta la última mosca y hasta el último mosquito de la habitación donde se desarrolla la pieza. Otra. El autor raras veces percibe las verdaderas dimensiones de una obra hasta que está terminada. Es como un sueño que florece. Las ideas crecen, echan brotes en silencio, y surge un millar de iluminaciones que se suceden día a día mientras la obra progresa. Las simientes crecen en la escritura como en la naturaleza. La semilla de una idea se desarrolla gracias al trabajo, bueno, al inconsciente y al forcejeo que se produce entre ambos, ¿no? La semilla de una idea se desarrolla gracias al trabajo, al inconsciente y al forcejeo que se produce entre ambos. Bueno, y voy a leer uno más, si el perro se calla y me pueden escuchar. Se escucha, ¿no? ¿O es solo el perro? Entiendo solo fragmentos. Entiendo los personajes. Profe, perdón, yo me retiro, avisé en el grupo de WhatsApp, después miro la clase. Dale, después la subo, ¿eh? ¿Pudieron suscribirse, ¿no? al canal? Chao, Florencia. Pudieron suscribirse al canal, ¿no? Ahí van a ir recibiendo los videos. Supongo que los que son están bajo la etiqueta Taller 1 Cátedra Bernino. Por ahí reciben otros, pero bueno, no le den bola. Si es que no me acuerdo. Si es que solo vienen de esos o vienen de todo el canal. Voy subiendo de todas las clases que doy. Bueno. Retomo, ¿no? Ya nos está quedando 1 minuto 40, ahí después volvemos al enlace. Entiendo los personajes, pero la novela misma no está enfocada. El enfoque llega en momentos inesperados. Nadie sabe por qué y el autor menos que nadie. Para mí, de ordinario, es la consecuencia de un gran esfuerzo. En mi caso, las iluminaciones son la recompensa al trabajo. Toda mi obra ha surgido de esa manera. Para esas iluminaciones, el autor depende al mismo tiempo del azar y de la belleza. Después de meses de confusión y de trabajo, cuando la idea ha florecida, la confabulación que se produce es un don divino. Siempre procede del subconsciente y no se puede controlar. Durante todo un año trabajé en El corazón es un cazador solitario, sin entender el libro en absoluto. Sin entender el libro en absoluto. Todos los personajes hablaban con el personaje central, pero yo no sabía por qué. Casi había decidido que no estaba escribiendo una novela, que debía reducirlo todo a varios relatos breves. Pero sentí en mi propio cuerpo la mutilación cuando tuve aquella idea, y me desesperé. Llevaba 5 horas trabajando y salía afuera.
de repente, mientras cruzaba una calle, se me ocurrió que Harry Minowitz, el personaje con el que todos los demás hablaban, era otra persona. Era un sordo mudo. E inmediatamente su nombre pasó